Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos con José Soto-Chica para hablar acerca de su libro Leovigildo. Bueno, José Soto es un exmilitar, historiador y además ha escrito diversos libros sobre los visigodos, por ejemplo, Imperios y Bárbaros, también El Águila y los Cuervos. Y bueno, hoy venimos a hablar no de esos libros, pero sí a hablar sobre Leovigildo, sobre los visigodos, un tema que como ya le he comentado a José me encanta y que la verdad que es un tema que da para mucho y he descubierto con este fantástico libro que Leovigildo es un personaje apasionante del que no se ha hablado tanto como debería y eso que bueno hay bastante escrito. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, encantado de estar contigo y de estar con todos tus seguidores hablando de historia. Sí, la verdad es que es el reino visigodo, es un tema recurrente en el foro porque muchas veces hemos hablado, pues eso, con Santiago Castellanos, con, Ujú. digamos, diversos expertos sobre el tema. Y bueno, hoy la verdad que el tema de Leo Vigildo me interesaba especialmente porque, bueno, este libro que lo ha sacado, tu libro, que lo ha sacado la editorial Despertaferro, pues la verdad es que me interesa también por las cuestiones militares, ¿no? A las que les dedicas bastantes páginas a lo largo del libro, ¿no? Lo primero me gustaría preguntarte qué te atrajo de Leo Vigildo, digamos, para escribir este libro que al final, de uno de los reyes más importantes del reino visigodo, por no decir el más importante. Pues fíjate que hay varias razones, razones incluso personales, que ya es raro en un historiador, ¿no? Pero en mi caso también hay razones personales, además de las puramente historiográficas. Razones personales, Leo Vigilio es un superviviente y eso a mí me hace empatizar mucho con él. Es un hombre que nace en una época muy complicada. No conocemos exactamente la fecha de su nacimiento, pero fue en torno a 536. Y si nos proponemos nacer en el peor año posible de la historia, probablemente eligiésemos 536, ¿no? El año del gran velo de polvo, los años previos a la gran peste de Justiniano, años de guerra constante y terrible. En fin, fue la verdad que una mala época para nacer y Leovigildo no solo nace en esa época, sino que sobrevive. Y no solo sobrevive, sino que termina alzándose sobre uno de los tronos más peligrosos de Occidente, ¿no? En una época de tronos peligrosos donde los reyes solían morir asesinados o en combate, pues Leovigildo va a conseguir sortear todos esos peligros. Es un superviviente nato. Y ya puramente historiográficamente hablando, pues tenemos que es realmente el fundador de la Hispania visigoda. Si acudís a la Wikipedia, a cualquier enciclopedia al uso, a manuales generales, pues os van a decir que la Hispania visigoda comienza en 415, cuando Ataulfo instala su corte en Barcelona, en Barcino, ¿no? Pero eso no es cierto. Los visigodos llegan a Hispania pues como un instrumento de Roma. Son mercenarios al servicio de Roma, combaten por Roma. Es decir, realmente no son un poder político independiente. Por la causa de Roma, nos dice San Isidoro, ¿no? Que llegan los visigodos a Hispania, ¿no? Y aunque vemos mapas de la Hispania visigoda en los que se ve, ¿no? Así en colorines, como digo yo, pues todo el sur de la Galia y toda Hispania prácticamente, menos el reino suevo, lo cierto es que no controlaban más territorio que el que sombreaban sus lanzas. Quien realmente funda un reino, quien construye una administración y un ejército permanente, quien lo dota de mecanismos para sobrevivir en un mundo tumultuoso, es Leovigildo. La Hispania visigoda comienza con Leovigildo, porque lo que había habido antes era un reino centrado en la Galia, en Tolosa, un reino para el cual Hispania solo era un lugar donde ir a hacer incursiones, cobrar
ocasionalmente cuando se podía impuestos, hacer botín, alguna guarnición militar aislada, pero hasta fines del siglo V, hasta 497, no comenzaron los visigodos realmente a instalarse en la península ibérica y lo hicieron como refugiados, como un pueblo que huía de los francos. Por lo tanto, quien le da la vuelta a todo, quien convierte a Hispania en el corazón del reino visigodo, quien hace que los visigodos dejan de ser pues unos refugiados y un pueblo derrotado y lo convierte de nuevo en una potencia en Occidente, es Leovigildo. Entonces, esas son las dos causas. Primero, causa personal, es un superviviente, me apasiona como hombre. Y dos, pues es el verdadero fundador de la Hispania visigoda. La verdad es que en el primer capítulo de tu libro hablas de todo esto, ¿no? Es verdad que, bueno, pues las pestes, las hambrunas y todas, digamos, las migraciones a las que se tiene que enfrentar el pueblo visigodo y, bueno, y la población hispano-romana, pues son absolutamente brutales, ¿no? De hecho, me ha gustado, entre otras cosas, porque aunque este libro se centra hasta cierto punto también en esas campañas militares y en, digamos, todo ese fortalecimiento del reino visigodo en torno a la figura del rey Leovigildo y ese proyecto que tenía él de unificar la península, me llama mucho la atención que también has dedicado una buena parte, y me parece, la verdad, fundamental, a, digamos, hablar de a la sociedad, a lo que vienen siendo las condiciones también bueno, pues eso, medioambientales y sociales de esta sociedad, porque sin eso no se puede entender. También me ha llamado mucho la atención, y ahora digamos un poco, que ya lo has comentado en esta, bueno, en esa primera pregunta, en torno a ese rey que bueno, pues que sobrevive o sortea todos esos peligros, ¿no? ¿Cómo llega al poder Leovigildo? ¿Se sabe mucho acerca de, digamos, de su paso previo a ser rey, o sea, desde su juventud? O digamos, ya se le empieza a conocer cuando ya se le corona rey. Lo cierto es que no sabemos nada sobre sus orígenes. Por ahí podréis ver que se le atribuyen orígenes ostrogodos o incluso, según la tradición ya medieval tardía, pues que se le enlaza con la familia de San Isidoro de Sevilla. Todo eso es falso, no se apoya en ninguna fuente documental. No sabemos nada sobre sus orígenes, no sabemos cómo su hermano Liuba consigue hacerse con el trono en noviembre de 567. Tampoco tenemos muy claro por qué Liuba proclama también como rey compañero a su hermano Leovigildo. Sabemos muy poco. Sabemos que fue en Narbona, o sea, sé que probablemente la base de poder de Liuba y de Leovigildo estaba en la Narbonense, ese pequeño rinconcito de la Galia meridional que había todavía quedado en manos de los visigodos después del desastre del Campus Bogladensis de la batalla de Bouillé en 507. Sabemos que se vieron obligados a pactar con Goswinta, la poderosa reina viuda que había quedado en posesión del tesoro en Toledo y que realmente era quien controlaba la península ibérica, Goswinta. Sabemos que tuvieron que pactar con ella, de hecho pactaron que Liuba se quedaba en Narbona y que enviaba a Toledo a su hermano, a Leovigildo, para que contrayera matrimonio con esta poderosa mujer, ¿no? Y poco más. Y sabemos que sus primeros meses en Toledo fueron muy difíciles. De hecho, Gregorio de Tours, que era contemporáneo suyo, que estaba muy bien informado, pues nos dice que la siguiente frase que para mí es lapidaria, ¿no? Es decir, no dejó vivo a ninguno de aquellos que acostumbraban a asesinar a los reyes con edad suficiente como para mear contra la pared. Es decir, hubo conjuras, hubo tramas, hubo intentos de asesinato. No tenemos muy claro cómo Leovigildo logró sobrevivir, pero sobrevivió y para 570 no solo había sobrevivido, sino que ya estaba en disposición de comenzar un ciclo de campañas militares realmente apabullante. ¿Qué objetivo tuvieron estas campañas militares? O, bueno, o que digamos qué eje central tuvo su reinado, porque claro, se le conoce por sus campañas contra el Imperio Romano Oriental, se le conoce por supuesto también contra esas campañas contra los suevos, pero la verdad es que una de las cosas que a mí me ha sorprendido y que quizá es más desconocido para lo que es la ciudadanía actual es que también había territorios en la península ibérica que no estaban controlados por ninguno de estos tres poderes, que eran poderes independientes, locales o regionales, pero que desde luego nos muestran que había más de tres poderes políticos dentro de la península ibérica y que nos muestran que, bueno, pues este siglo VI es un siglo realmente complejo desde un punto de vista político
Y a eso se tuvo que enfrentar Leovigildo. Por supuesto, por supuesto. En esto la península ibérica no era distinta al resto de lo que quedaba del Imperio Romano. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando vosotros en los manuales o en la misma carrera, tú eres graduado en historia, os dicen 476, caída del Imperio Romano de Occidente. Parece que ya está, que aparecen unos reinos romanos-germánicos y se acabó. No, no. La realidad era muy compleja, porque un imperio como el romano en Occidente no desaparece sin más, ni es sustituido sin más. Por ejemplo, en Britania sabemos que en 410, cuando Honorio desiste de retomar el control de Britania, pues termina constituyéndose una entidad que se llamaba Concilium de Britania, donde se reunían los poderes locales, como tú has dicho, para intentar coordinarse frente a los invasores pictos, sajones, escotos, etcétera, ¿no? En la Galia aparecerá el famoso reino de Siagrio, que es un reino romano que perdura después de la caída de la propia Roma. En África está el reino romano-bereber de Altaba, en lo que hoy serían las fronteras entre Marruecos y Argelia. Y en Hispania vamos a tener muchas entidades. Entidades que son descendientes directas del Imperio Romano, son romanos, hispano-romanos, que tratan de organizarse para sobrevivir, para capear la tormenta espantosa que fue la caída del Imperio Romano. Y tienes entidades aristocráticas como Córdoba, que más o menos se extendía por todo lo que hoy sería la provincia de Córdoba, que tiene un senado aristocrático que controla una serie de ciudades con capital en Córdoba y que se mantiene independiente. Y no solo independiente, sino con un poder formidable hasta el año 572. O tienes Savaria, en lo que hoy sería la zona entre Zamora y Portugal. O tienes el señorío de los Montes Aregenses, en lo que hoy sería la zona de Lugo y León. O tienes a los Runcones en Asturias. O Cantabria, que tiene un senado aristocrático de potentes que se reúne en Peñamaya y que abarca todo lo que sería Cantabria, La Rioja, Álava, zonas importantes de Burgos y de Palencia y de Asturias, etcétera, ¿no? Todos estos poderes locales no son otra cosa sino que pequeños estados construidos por la aristocracia hispano-romana, que trata de pervivir, que trata de mantenerse, ¿no? Y junto a ellos están los suevos, que realmente apenas se controlan el territorio que pisan sus caballos, y están los propios godos, que, os vuelvo a repetir, hasta Leovigildo no controlan realmente la mayor parte del territorio, sino tan solo algunas zonas muy específicas. Y claro, primer objetivo de Leovigildo, sobrevivir. Y para sobrevivir en el contexto del siglo VI, si tú eras un rey romano, germánico, tenías que convertirte en un dador de victorias, tenías que lograr victorias y botines, porque eso es lo que hace que la aristocracia militar te sea fiel. Y eso es lo que hace que tú puedas sobrevivir a esas conjuras, a esos golpes de Estado, a esas rebeliones internas, ¿no? Si tú te vas fortaleciendo campaña a campaña, tu trono se va a consolidar. Y eso es lo que hace Leovigildo. Aprovecha pues factores externos, como es la crisis que se produce en Bizancio cuando muere Justiniano y sube al trono su inestable, que terminó estando totalmente loco, sobrino Justino II, para atacar la provincia bizantina en Hispania, ¿no? Y luego irá aprovechando también la fama y el botín que va consiguiendo para ir poco a poco anexionándose todos esos territorios, vamos a llamarlos indígenas, hispano-romanos, de los que antes te acabo de hablar. En 570, año tras año, victoria tras victoria, porque Leovigildo nunca va a tener una derrota en su historia, nunca va a tener una derrota y va a ser el rey guerrero más importante de nuestra historia. Siempre estuvo, menos en 2 años, el resto de su reinado, año tras año estuvo en campaña y siempre victoriosa. Su objetivo, consolidarse primero y luego, segundo proyecto, recrear Roma en Hispania. Leovigildo quiere recrear Roma en Hispania y para eso tiene que unificarla territorialmente. Uno de los poderes más importantes dentro de la península ibérica fueron este imperio romano oriental, ¿no? Que tenía en su provincia de Hispania, pues un bastión importante, ¿no? Bueno, este se compone de, bueno, se crea a partir de las luchas internas que había habido en el reino visigodo anteriormente. ¿Cómo fueron estas campañas contra los romanos y sobre todo qué poder había en esa zona? Y explico un poco por qué hago esta pregunta, y es porque y lo has comentado antes, en los manuales, cuando se estudia, por ejemplo, hay gente joven que nos escucha, que bueno, pues pasa, digamos, de largo
por esa provincia romana oriental en Hispania, ¿no? Y es curioso el explicar que esta presencia fue bastante más potente de lo que pensamos. Sí, sí, por supuesto que sí. Los romanos vuelven a Hispania en 552. ¿Mm? Eh, Roma ha caído en Occidente, pero perdió en Oriente, con centro en Constantinopla. Y en cuanto tuvo la oportunidad, regresó, y regresó por la Puerta Grande. En 533-34 reconquista África del Norte, aniquila el reino vándalo. En 535 a 552 pues aniquila el reino ostrogodo de Italia, reconquista también las islas, Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares, y en 552, aprovechando la guerra civil que se había desencadenado dentro del reino visigodo, a consecuencia de una espantosa derrota que sufrió el rey Agila en Córdoba, precisamente en Córdoba, pues los romanos regresan para dar apoyo a una de las facciones. Y a cambio, pues ocuparon un territorio bastante amplio que a grosso modo eh, se extendía desde lo que hoy sería Cádiz a lo que hoy sería Valencia, desde la desembocadura del río Barbate a la desembocadura del río Júcar. Todo eso, lo que hoy corresponde a Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante y zonas extensas de Cádiz, de Valencia, etcétera, etcétera, va a ser ocupado por los bizantinos. Van a instalar aquí sus tropas, un pequeño ejército comitatense de campaña de unos 5.000 hombres y un ejército limitanei de frontera de unos 2.500 hombres con capital en Cartago Espartaria, en Cartagena, y oye, van a estar aquí hasta el año 625 que pierden ya Cartagena, ¿no? Pero aún así seguirán en territorio de lo que hoy es España, pues hasta 710, porque se van a mantener en Mesopotaminoí, que es la actual Algeciras, un pequeño enclave, la costa del Estrecho, Ceuta y las Baleares. Las Baleares van a ser bizantinas hasta el año 903, que se dice pronto, ¿eh? De manera que la presencia bizantina en España no es una anécdota, es una presencia que se va a extender pues a lo largo de más de 3 siglos y medio, no es poca cosa, no es poca cosa. ¿Por qué Leovigildo ataca? Lo que te he dicho antes, necesita una campaña de prestigio. ¿Qué mejor prestigio que derrotar a aquellos que derrotaron a su vez a los reyes Agila y a Tanagildo, a sus predecesores? Pues claro, ¿por qué? Porque sabe perfectamente que el imperio no está en condiciones de responder, que está en una situación militar complicada, porque Justino II, que es un hombre que es un desastre andante, inestable mentalmente, se las ha apañado, entre comillas, para meter al imperio en multitud de guerras, en el Danubio, en la frontera persa, en África, en Italia, de manera que Leovigildo sabía que podía atacar con cierta seguridad de que no iba a haber un contragolpe, un contraataque romano. Y en 570 lanza una, un ataque que básicamente lo que busca es prestigio y botín. No busca conquistar. Lo que quiere es golpear, hacer botín y volver. Y lo logra. Saquea lo que hoy sería la provincia de Granada y la de Málaga y regresa a triunfar a Toledo. Año 570. Al año siguiente lanza un segundo ataque que ahora ya sí busca controlar territorio. En concreto lo que hoy es Medina Sidonia porque es la llave del estrecho. Y de esa manera amenaza a Bizancio y le dice, estoy aquí y soy peligroso, porque estoy amenazando lo que tú más deseas preservar, que es el estrecho de Gibraltar, ¿no? Porque ante todo África era lo más relevante para el imperio en aquel momento. Y esas son las dos campañas primeras que Leovigildo lanza contra los romanos y le dan un prestigio enorme, porque no había ocurrido nada parecido desde hacía un siglo. Desde hacía un siglo, desde los días de Eurico, los visigodos no habían logrado derrotar a los romanos. Su segundo enemigo, digamos que habían sido, bueno, segundo y tercer enemigo habían sido los poderes locales a los que nos referíamos. De hecho, conquista durante su reinado la ciudad de Córdoba, acabando con ese poder tan importante que había, digamos, se había establecido en la zona del Valle del Betis, ¿no? Y luego también está, por supuesto, el conflicto con los suevos. Sí. De hecho, este quizá es uno de los más conocidos por la, digamos, por la ciudadanía, ¿no? Esa derrota a los suevos que, bueno, pues que al final, digamos, que hace bueno, pues ese reino que estaba arrinconado y que tenía realmente muchos problemas, pues acabe ya sucumbiendo e integrándose dentro de ese
proyecto, ¿no?, de reunificación de la península ibérica bajo un poder político. ¿Cómo fueron estas luchas con ese enemigo norteño? Pues tienen dos etapas, tienen dos etapas. Vamos a ver. Leovigildo tenía un proyecto, como te he dicho antes, que era ante todo la recreación de Roma en Hispania. Hispania ya había sido unificada administrativamente hablando por los romanos. En el año 287 o 289, no tenemos claro si fue un año u otro, se crea la Diócesis Hispaniarum, con capital en Emérita Augusta, Mérida, y que agrupaba a 7 provincias. Valaecia, Tarraconense, Cartaginense, Baética, Lusitania, Baleares y Mauritania Tingitana. De manera que ya había una unidad administrativa previa. También la había en cierta manera de identidad, es decir, los hispanos, y se ve claramente en los textos de los siglos IV y V, tenían ya una idea de que ellos eran romanos, pero se sentían más identificados entre sí que con otras partes del imperio, ¿no? Ahí se va generando una suerte de identidad propia, ¿no? Y Leovigildo lo que quiere es restaurar eso, pero ya no como una unidad administrativa, sino como una unidad política. Como una unidad política. ¿Por qué? Porque él sabe que su pueblo, el godo, que son unos 70.000 personas, no puede sobrevivir si no se mezcla, si no se confunde con los hispanos. Él quiere, el proyecto suyo es integrar a las élites hispano-romanas con las élites godas. Superar la división que había habido hasta entonces, y para ello tiene que tener un proyecto político que ilusione, entre comillas, y que unifique a esas dos élites, a la hispano-romana y a la goda. Y su proyecto es Roma en Hispania. Yo voy a ser el heredero de Roma en Hispania, por eso adopta los símbolos de poder romano. La corona, la diadema, perdón, de perlas y piedras preciosas, la estema, el cetro, el trono, el manto, púrpura, etcétera, etcétera, ¿no? Los suevos habían llegado en 409, pero eran muy pocos. Estamos hablando de unos 5.000 guerreros, de unas 20.000 personas. Habían tenido un momento de gloria en las décadas del 430 y del 440, pero en 456 fueron aniquilados por los godos en la batalla del río Órbigo, a tal punto que un contemporáneo, testigo de los hechos, Idacio, anota en 456 en su crónica: los suevos, el reino de los suevos acaba. Así. Y es verdad, lo que quedaron fueron 4 bandas guerreras que se dedicaban a saquear, a extorsionar a las ciudades, que se mataban entre sí continuamente, que juraban fidelidad a los reyes visigodos de Tolosa. Eso fue el reino suevo durante casi un siglo, una sombra. Una sombra en la que pequeños grupos de guerreros dedicados al bandidaje se mataban entre sí y mataban a todo el hispano-romano que se negara a pagarles tributo en Galaecia. Pero eso cambia a mediados del siglo VI porque los reyes suevos se convierten al catolicismo y porque entran en la órbita de dos potencias enemigas de los godos, los francos por un lado y los bizantinos por otro. Y eso les permite recobrar vigor, recobrar poder y vuelven a convertirse en una potencia a tener en cuenta, sobre todo por sus alianzas con la Roma de Oriente y con los francos. Claro, para un proyecto como el de Leovigildo eso era un peligro. Si el reino suevo se consolidaba, su idea de Roma en Hispania, de un gran reino que unificara los territorios hispanos, no iba a ser posible. Máxime cuando los suevos estaban en estupendas relaciones con los dos principales enemigos del reino visigodo, francos y bizantinos. ¿Qué hace Leovigildo? Primera fase. Voy a impedir que los suevos se consoliden y que se extiendan. Y para lograrlo hay que ir anexionándose todos los territorios que no están dominados por los suevos, pero que podrían caer en sus manos. Pues antes de que caigan en sus manos, los conquisto yo. Savaria, Cantabria, los montes aregenses van siendo anexionados por Leovigildo en campañas relámpago. Una de las características militares de Leovigildo es el golpe de mano. Golpea cuando nadie lo espera, golpea como el rayo. Es devastador. Nunca se le espera, nunca se sabe cuándo puede atacar, pero cuando ataca es contundente y conquista. Claro, los suevos no son tontos, su rey Miro no es tonto, se da perfectamente cuenta de que Leovigildo está acercando su territorio, trata de reaccionar, pero Leovigildo le da una tunda contundente, vamos, obliga a Miro a convertirse en su vasallo. El reino suevo se convierte en un reino vasallo de los godos en 576.
Eso no quiere decir que fueran vasallos de buenas maneras. En cuanto vieron una oportunidad, y la oportunidad fue la guerra civil de Leovigildo contra su hijo, Miro, rey de Galaecia, rey de los suevos, pues iba a intentar sacudirse ese yugo y atacar a Leovigildo cuando menos se lo esperaba este. Así que se pasaría a una última fase en la que Miro sería derrotado una nueva vez en el transcurso de la Guerra Civil Visigoda, y después de su muerte, sus sucesores pues serían conquistados, dominados por Leovigildo, y el reino, pese a los intentos francos de socorrerlo, anexionado en 585 al reino visigodo, de manera que desaparecieron y Galaecia se convirtió en parte integrante del reino visigodo. Bueno, una pequeña pregunta en torno a esto que me acaba de surgir ahora. Al final, digamos, la integración de este reino suevo bajo el reino visigodo, digamos que fue como la integración de los antiguos vándalos, los antiguos alanos, donde la poca nobleza que quedara se acabó, digamos, integrando dentro de ese reino visigodo. Totalmente. Sí, no estamos hablando de exclusión, sino de inclusión. Es decir, después de su victoria, Leovigildo lo que hace es integrar a la aristocracia sueva dentro del organigrama de poder del reino visigodo. Lo mismo que ha hecho con los hispanorromanos. Es decir, el general más potente que va a tener Leovigildo, y sobre todo su hijo Recaredo, es un hispanorromano, el duque Claudio. Pero junto a ese hispanorromano estamos viendo nombres godos y nombres suevos. Es decir, aquí no se excluye a nadie. Aquí lo que se trata es de sumar para constituir un nuevo poder. Un poder que tiene que dar cabida a todos. Por eso también el código de leyes, el Codex Vetus, el viejo código de Leovigildo, acaba con las distinciones entre hispanorromanos y godos, y por supuesto entre godos y suevos. Hay una sola ley para todos, y esto es revolucionario en el contexto. Ahora nos parece obvio, aunque cada vez menos, ¿no? Porque cada vez está habiendo más diferencias, ¿no? Pero digamos que Leovigildo, su idea es una ley para todos, pero en Francia, por ejemplo, en la Francia merovingia o en la Inglaterra anglosajona del momento, la ley se te aplicaba en función de tu origen étnico. Si tú eras burgundio, se te aplicaba una ley, aunque fueras súbdito del rey Franco. Si eras franco sali otro, si eras franco ripuaria otra ley, si eras galo-romano otra ley, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí, aparte de lo vigildo, la ley es igual, perdón, para todos. Y eso es muy importante, porque son las bases de un Estado moderno. Siguiendo, digamos, un poco en torno a esta unidad de la que justo estás hablando, los conflictos religiosos fueron fundamentales a lo largo de los siglos bueno, desde el establecimiento, digamos, de los visigodos, de la entrada parcial y luego total de los visigodos en la península ibérica, por cuestiones religiosas, entre otras cosas, el arrianismo, ¿no? Y esa reticencia de los poderes hispano-romanos o de la población hispano-romana a asimilarse a ese arrianismo. Digamos, Leovigildo intentó resolver este problema para conseguir esa unidad y por tanto ese paso hacia ese proyecto de unidad de la península ibérica. Muy buena pregunta, porque era el escollo principal. El escollo de la ley lo soluciona con un código único para todos, basado en el derecho romano, pero que rigiera a todos. No importaba que fuera godo, que fuera suevo, que fuera hispano-romano, la ley era igual, pero el siguiente escollo era el religioso. Los suevos y los hispano-romanos son católicos, son nicenos, los godos son arrianos. Hoy día esto nos parece pues que no tenía mucho sentido, ¿no? Es decir, porque lo religioso no tiene el valor que tenía en aquel momento. Hoy, en un contexto de nacionalismo, pues pensamos con esa mentalidad de construcción nacionalista que nos viene heredada por la Ilustración y por el nacionalismo del siglo XIX, y lo basamos todo en la etnia o en la lengua. Pero en la antigüedad y en la Edad Media eso no funcionaba así. Tú no eras godo porque hablaras gótico, que ya no se hablaba, ¿vale? Ni porque fueras de ascendencia germana. No, tú eras godo porque eras un guerrero al servicio de Leovigildo. No importaba que hubieras nacido hispano-romano o suevo. No, godo era ser seguidor del rey. Ahora, eso sí, la identidad religiosa sí era importante, porque una de las características que te convertían en godo no solo era que fueras un servidor manu militari del rey de los godos, sino también tu identidad religiosa como arriano. Eso sí definía a tu pueblo. Los godos eran arrianos porque era una señal identitaria suya. Ellos se habían convertido al cristianismo en un momento, mediados del siglo IV, en que la
tendencia o iglesia dominante dentro del mundo romano era la arriana. Problema, cuando ya se instalan dentro del Imperio Romano, eso ha cambiado. Y lo que ahora manda en Roma es el catolicismo, ¿vale? La versión nicena y calcedoniana del cristianismo, de manera que ellos son herejes técnicamente hablando. Claro, esto al principio puede ser una ventaja porque te da, digamos, identidad. Es decir, nosotros somos arrianos, somos la élite, somos la minoría dominante y toda minoría, toda élite quiere distinguirse de la masa. De manera que el arrianismo lo puedes usar como elemento diferenciador. Pero en el contexto del siglo VI, esto era debilidad, porque era, digamos, que esa diferencia era la que habían aprovechado los romanos con Justiniano para acabar con vándalos y con ostrogodos. Sí, Justiniano se presenta en Occidente diciendo, yo vengo a liberar a los romanos, vengo a liberarlos de esos reyes herejes, que son arrianos, el rey de los ostrogodos, el rey de los vándalos y el rey de los visigodos. Me presento como el restaurador de la ortodoxia. En ese contexto, seguir siendo arriano era un suicidio. Tú tenías que quitarle esa arma a tus enemigos. Los francos son católicos, los suevos son católicos. Y somos 70.000. O nos convertimos al catolicismo o desaparecemos. Error, el único error que Leovigildo cometió en todo su reinado. Él quiere hacer la unidad religiosa, pero entiende que la unidad hay que hacerla en torno al arrianismo. Es decir, que la mayoría se pliega a la minoría. Por cada arriano había pues 70, 80, 90 católicos. No era posible. ¿Qué hace Leovigildo? Convoca un concilio en el que dulcifica el arrianismo. Es decir, trata de limar asperezas, trata de pasar por alto las diferencias y buscar los puntos de acuerdo. Es decir, un arrianismo que se parezca más al catolicismo. No funcionó, evidentemente. ¿Quién termina haciéndolo? Recaredo. ¿Leovigildo era consciente de ese error? Sí. De hecho, colocó junto a su hijo un montón de funcionarios y de asesores, diríamos hoy, católicos, porque sabía que ese paso ya le tocaría darlo a su hijo, convertirse al catolicismo y con ello acabar ese proceso unificador. Unidad en la ley, unidad en el gobierno y ahora ya también unidad en la fe. De hecho, esto me está recordando el libro de Santiago Castellanos, que además lo ha publicado hace muy poco, de Rey de los Godos, en el que justo se habla de esta unidad religiosa. Es interesante porque, bueno, quizás es una de las obras más importantes y además también teniendo en cuenta que la población visigoda creo que era un 0,2% del total en la península ibérica, lo cual, Como mucho, como mucho, por eso Un es... 0,1. Sí, por no decir que era menos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es realmente interesante, digamos, darle también, o que los oyentes y las oyentes escuchen, bueno, pues y vean que no todo fueron campañas militares, sino que también hubo, pues, ese proyecto social y religioso detrás de Leovigildo. Bueno, uno de los momentos quizá más traumáticos de su vida fue el levantamiento de su hijo Hermenegildo contra él, pese a que, digamos, en la obra comentas que tanto Leovigildo como Goswinta son personas fuertes con un carácter importante y desde luego también bueno, pues eso, un objetivo muy claro. Como padre tuvo que ser duro. Para él fue terrible. Tú te cuenta que Leovigildo es un guerrero. Ante todo es un guerrero. Además es un guerrero de éxito. Es decir, es un general que nunca pierde una batalla, que nunca es rechazado ante los muros de una ciudad. Es decir, él es un hombre victorioso. Es un político genial. Él se dota de los atributos de poder de un emperador romano. Crea una administración prácticamente de la nada. Crea un nuevo código de leyes que unifica a las poblaciones sobre las que reina. Es decir, es un hombre genial como estadista y como guerrero. Sin embargo, como padre es un fracaso. Es un fracaso. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nos recuerda que uno puede triunfar en la vida pública y fracasar en la privada, ¿no? De manera lamentable, ¿no? Está casado con una mujer a la que no ama, una mujer con la que continuamente mantiene una lucha de poder brutal. Goswinta y Leovigildo siempre trataron de eliminarse mutuamente y si no lo consiguieron es porque eran demasiado poderosos, pero nunca se amaron, siempre se odiaron y siempre trataron de, pues eso, de moverle la silla al otro, ¿no? Y en ese moverse la silla al otro, Goswinta jugó muy bien sus cartas. Ella no tiene hijos varones, tiene una hija que está lejos, está en Francia, es reina de Austrasia, Brunequilda, pero no tiene hijos varones. Sin embargo, su marido viene con 2 hijos de un matrimonio anterior. Y ella va a ser lo suficientemente hábil como para enfrentarlo a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque ese hijo, Hermenegildo, se casa con una nieta de Goswinta.
Y de ese matrimonio nace un niño, Atanagildo, que sería bisnieto de Goswinta. Y Goswinta quiere que sea su linaje, su sangre, la que reine. Por lo tanto, necesita que Hermenegildo sea rey. Y uno dice, bueno, pero si ya era hijo del rey, llegaría a ser rey. No estaba tan claro, porque él era consortes regni, igual que su hermano Recaredo. Y eso significaba que o bien se iban a dividir el reino, o bien podía al final ser Recaredo y no Hermenegildo. Solución, no esperamos. Levántate contra tu padre que yo te apoyo. Y es Goswinta, y lo dice claramente Juan de Víclaro, con el apoyo de la facción de la reina Goswinta, Hermenegildo se levantó contra su padre. Y Leovigildo, que es un hombre audaz, que es un guerrero nato, que no le temblaba nunca el pulso, se queda 2 años sin hacer nada. Se queda paralizado, porque lo último que esperaba era eso, que su sangre, que su hijo, se levantara contra él en armas. Lo dejó totalmente fuera de combate durante 2 años. Fue una cosa que te marca hasta qué punto tuvo que dolerle el corazón, ¿no? A ese padre, ¿no? Por esa traición, ¿no? Lo que pasa es que, claro, problema de cálculo, fallo de cálculo de Hermenegildo, desafiar a su padre cuando era el guerrero más poderoso de todo Occidente, ¿no? Al final reaccionó, primero diplomáticamente, buscando alianzas con los enemigos de Goswinta y de Hermenegildo, ¿no? Por ejemplo, Chilperico de Neustria, uno de los reyes francos. Y en segundo lugar ya, pues desplegando lo que mejor sabía desplegar, que era su genio guerrero, ¿no? Y fue una guerra civil, que si quieres te cuento un poco, pero fue una guerra civil durísima, durísima. Fíjate que Leovigildo venía del cenit de su reinado. En 578 había fundado Recópolis, una ciudad monumental. Y dice uno, vale, ha fundado una ciudad. Es que no se había fundado en Hispania una ciudad en 500 años, Javier. La primera ciudad que se funda ex novo en Hispania y en todo Occidente en 500 años es Recópolis, y lo hace Leovigildo. Y después de ese éxito, después de ese culmen, tu hijo se levanta contra ti. Así que quedó devastado. De hecho, me estaba riendo porque justo esa era la siguiente pregunta sobre la Ah, fundación de ciudades. Y es verdad que justo es uno de los pocos reyes bueno, uno de los, prácticamente de los únicos reyes que funda, pues eso, ciudades ex novo, ¿no? En la antigua Europa romana. La verdad es que es interesante esto también, y bueno, de eso hablaremos, pero sí, podríamos hablar, bueno, mínimamente de esta guerra civil, porque la verdad es que también digamos que hay una especie de halo religioso en torno a ella, pero realmente es la excusa política, ¿no? Para intentar deponer al padre, y Goswinta, pues, digamos, hacerse fuerte. por supuesto. De hecho, San Hermenegildo sigue siendo hoy San Hermenegildo. Sin embargo, en su tiempo ningún obispo católico, eh, digamos que se congració con él, ¿no? Todos señalaron a Hermenegildo como el responsable por ambición de la terrible guerra civil que asoló Hispania durante 5 años, ¿no? Pero con el correr del tiempo, evidentemente, su figura fue ensalzada y fue elevada literalmente a los altares. El componente religioso estuvo, sí, pero como una herramienta, no como una causa. ¿Qué quiere decir? Que Hermenegildo era muy consciente de que para enfrentarse a su padre necesitaba primero aliados, y esos aliados eran católicos, el Imperio Romano de Oriente, los suevos y los francos de Austrasia y Borgoña. Y en segundo lugar, necesitaba apoyo popular, y el 99% de la población de Hispania era católica. ¿Qué hace Hermenegildo? Bautizarse como católico para conseguir congraciarse a esos aliados externos, enemigos de su pueblo, bizantinos, francos, suevos, y para congraciarse el apoyo de la poderosísima jerarquía eclesiástica católica y del pueblo. Esos son sus primeros movimientos. Claro, él presenta a su padre como un tirano, como un hereje, como alguien que lo persigue por su fe. No, no, no. Leovigildo no se enfrenta a ti, Hermenegildo, porque seas católico. Se enfrenta a ti porque le estás usurpando el trono, el poder, porque quieres constituir un reino propio, a expensas de su sueño, de su ideal político, que es la unidad. Al final, Leovigildo reacciona. Después de 2 años paralizado, reacciona militarmente. En 582 le arrebata a su hijo la Lusitania, con Mérida, la ciudad más importante en aquel momento de toda la península. Y en 583 se enfrenta en batalla, una batalla durísima, la batalla de Oset, en lo que hoy es San Juan de Andalfarache, en el río Guadalquivir. Hermenegildo, con apoyo de Miro, rey de los suevos, trata de disputarle el vado,
prepara también o diríamos que una operación de comando con 300 hombres escogidos cuyo único propósito en mitad de la batalla tenía que ser cobrarse la cabeza de Leovigildo, de su padre, pero Leovigildo, como buen guerrero, estaba prevenido y no solo impidió que esos 300 se llevaran su cabeza, sino también logró controlar el vado, destrozar por completo las filas del numeroso ejército de Hermenegildo, acorralar, copar a Emiro y a sus suevos y obligarlo a rendirse, etcétera, etcétera. Después de un asedio muy duro de Sevilla, de Hispali, en el que Leovigildo llegó incluso a cortar el río Guadalquivir, pues Hermenegildo tuvo que huir a uña de caballo a Córdoba, ya en 584, en Córdoba, para recibir allí el apoyo de los romanos. Problema que Leovigildo se movió muy rápido y supo también jugar sus cartas diplomáticas muy bien, de manera que en el momento de la batalla los romanos abandonaron Hermenegildo y mediante el pago de 30.000 sólidos áureos y del de la entrega de una serie de fortalezas, pues abandonaron a su aliado. Hermenegildo quedó en manos de su padre. De hecho, se arrojó a sus pies llorando porque creía que su padre iba a ejecutarlo, ¿no? En aquel momento Leovigildo lo perdonó. En aquel momento lo perdonó, lo privó, por supuesto, de sus honores, lo envió al destierro en Valencia, pero optó por perdonarle la vida. Pero las circunstancias políticas iban a cambiar esto. Y bueno, por último me gustaría hablar de esa fundación de ciudades, porque Recópolis es uno de los... Bueno, es un yacimiento bastante interesante en el que podemos ver, pues eso, el esplendor de este reino visigodo y sobre todo podemos, pues eso, constatar el hecho de que en lo que es en la península ibérica se crearon esas ciudades de nuevo después de, como has dicho tú, 500 años, ¿no? ¿Por qué fuera tan importante Recópolis? ¿Qué significaba este yacimiento? Bueno, esta ciudad. Vale. El poder no es solo poder, me refiero. No basta con que tú tengas un ejército, una administración, cobres impuestos. Tienes que representarlo. Esto hoy en nuestro mundo no se entiende bien, porque vivimos en una época en la que el símbolo no tiene el poder que tenía antes. Pero el poder necesita de ser representado. Por eso son importantes las ceremonias, los atributos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué nos importan las banderas o la coronación de un monarca o la toma de posesión de un presidente? Son ceremonias que aparentemente no tienen ningún valor. Ahora bien, son representaciones del poder y el poder necesita eso para ser comprendido y sobre todo para ser aceptado. Los atributos de un emperador romano no solo eran la estema, la diadema de perlas y piedras preciosas, no solo era el manto, no solo era el cetro, no solo era el trono, era, primero, el imperator, o sea, el dador de victorias, el hombre que comanda a las tropas, pero también era el legislador, el hombre que da leyes, pero también era el fundador. Una de las características de un emperador romano es fundar ciudades. Todos lo hacen. Todos fundan ciudades a las que dan su nombre, ¿verdad? Justiniano lo estaba haciendo en época de Leovigildo, ¿no? Y después de él lo hizo su sobrino y Tiberio y Mauricio. Es decir, un emperador romano, uno de sus atributos, una de las cosas que lo representan como emperadores, fundar ciudades. Pues Leovigildo quiere fundar ciudades. Porque, como te he dicho antes, su proyecto es Roma en Hispania. Y si yo quiero recrear Roma en Hispania, y si yo soy el heredero legítimo de Roma en Hispania, entre otras cosas, tengo que fundar ciudades. Y funda una a la que le da el nombre de su hijo menor, Recópolis, la ciudad de Recópolis. Y es una ciudad espléndida para la época, en el contexto hispano. Es una mini Constantinopla. Es una Constantinopla a tamaño hispano, con un edificio imponente, un palacio imponente de 140 metros de fachada, 2 plantas, que delante tiene una plaza donde probablemente se formaría la guardia, con una puerta monumental de acceso. Es un lugar pensado para apabullar, para asombrar, para que cuando llegara un obispo o un embajador extranjero o un comerciante de mucho nivel y llegara y entrara por la puerta de Recópolis, se encontrara con una fuente monumental, siguiera por una calle flanqueada por tiendas donde estaban todos los lujos de la tierra, perfumes, armas, sedas, etcétera, llegaras a una puerta también de acceso ya a la ciudadela, te vieras en una plaza donde formaban los espatarios y por último terminaras en un edificio gigantesco donde te iba a recibir el rey, que detrás tendría unos ventanales
a través de los cuales estarías viendo un paisaje alucinante, que es la meseta y abajo el Tajo, ondeando de un sitio a otro, ¿no? Es decir, es una ciudad pensada para que Leovigildo desplegara su poder y asombrara, para mostrarse como un auténtico y legítimo heredero de Roma. No sería la única, ¿eh? Más tarde, en 581, fundaría Vitoriaco, probablemente la actual Vitoria. Y algunos de sus sucesores también fundó ciudades como Sisebuto, que fundaría Olite en Navarra, en lo que hoy es Navarra. Es decir, causa o por qué, porque quiero mostrarme como un rey poderoso, como un rey digno de Roma. Bueno, tras la muerte de Leovigildo, asciende al trono Recaredo. ¿Cómo continúa su legado? Y también, digamos, un poco ya llegando a los días, a nuestros días, ¿qué es lo que ha quedado de Leovigildo? Bueno, un poco qué imagen se tiene de él y si hay algún tipo de formación o no en torno a su persona. Pues Leovigildo muere en un clímax. Es decir, después de acogotar la sublevación de su hijo Hermenegildo en los comienzos del verano del 584, pues se encontró pocos meses después de nuevo con una situación compleja. Porque en Francia, entre los reinos francos, había 3 reinos francos, cambió el equilibrio de poder, su aliado fue asesinado, Chilperico de Neustria, se encontró de nuevo con una guerra en Francia contra los francos, en concreto contra Borgoña, se encontró con que un usurpador suevo se alzaba con el trono de forma ilegal en el norte y se encontró pues con que su hijo, que estaba destinado en Valencia, Hermenegildo, podía ser de nuevo un peligro. Solución, mandó ejecutar a su propio hijo primogénito. ¿Por qué? Porque era la única manera de asegurarle la supervivencia y el trono a su hijo fiel, al menor, a Recaredo. En 585 el poder del reino visigodo se mostró en todo su esplendor. Lo que había labrado Leovigildo fue recogido en 585 porque fue capaz de enviar 2 ejércitos, uno al mando de su hijo, que iba a batir por completo a los francos, los derrotaría de forma realmente contundente, arrebatándoles ciudades, destruyéndolos en el campo de batalla, y al mismo tiempo él, personalmente, sometería al usurpador suevo y se anexionaría Galaecia. A los pocos meses muere. ¿Y qué deja? Pues deja un reino consolidado, deja un reino que ya es el más poderoso de Occidente, que desde el mar Cantábrico al estrecho de Gibraltar y desde el océano Atlántico al mar Mediterráneo, pues controla prácticamente toda la península, exceptuando lo que le quedaba a los romanos de Oriente, el sudeste, ¿no? Y Recaredo va a seguir en la estela de su padre. Lo siguiente, una vez que se consolida en el trono, una vez que acaba con varios intentos de golpe de estado de la nobleza, pues primero, volver a derrotar a los francos, sobre los que obtiene una segunda y brillantísima victoria en Narbona, 589. Segundo, conseguir lo que su padre no había logrado, la unidad religiosa. Concilio de Toledo, tercer concilio de Toledo, y según los cánones del concilio, que es muy bonito, ¿no? Lo dice muy claramente, ahora hay un solo pueblo con un solo pastor. Sí, ya se había conseguido. ¿Eso qué significó para la posteridad? Pues el reino visigodo va a quedar, pues como te diría yo, pues en el recuerdo totalmente, tanto de los cristianos del norte, le hace Reino de Asturias, por ejemplo, o con los futuros condados catalanes, como para el propio Al-Ándalus, como la semilla. Es decir, todos se van a sentir continuadores de los visigodos. Son los que dan la legitimidad. Es decir, esa idea que todavía en la Edad Media está, de que somos algo más que Reino de Asturias o algo más que Conde de Barcelona, ese algo más es el recuerdo de ese reino visigodo que unificó la península y que asimismo se daba ya el nombre de Hispania, porque fíjate que el nombre, digamos, la intitulatio oficial es Res Gotorum, pero a Leovigildo, sobre todo, se le conoció con un nombre que le daban todos, sobre todo desde fuera. Es más importante cómo nos ven desde fuera que cómo nos vemos nosotros. Y fuera nadie tenía duda. Leovigildo era el rey de los hispanos, igual que Recaredo fue el rey de Hispania. Para los francos, para los longobardos, para los romanos de Oriente, esto era ya el reino de Hispania y sus reyes, los reyes de los hispanos. Y eso fue su legado, porque sobre eso se va a construir luego la unidad peninsular en época de los reyes católicos, que eran muy conscientes de ese legado, de que ellos iban a ser continuadores de aquellos reyes godos que inició el ciclo Leovigildo.
Bueno, la verdad es que es una entrevista realmente interesante y que, bueno, y extensa, pues hemos han tratado muchísimos temas. Y por último me gustaría preguntarte a ti ya directamente qué próximos proyectos tienes, si es que se puede decir. Pues sí, sí, mira, en febrero, el 7 de febrero sale a la venta una nueva novela mía. Ya sabes que yo hago ensayo, como Leo Vigildo, que es ensayo, pero también hago novela. Y sale una novela, Egilona, reina de Hispania, la historia de la última reina visigoda, la mujer de Rodrigo, el último rey visigodo de Hispania, pero también la mujer de Abdelaziz, el primer valí musulmán de Al-Ándalus. Es decir, una mujer entre dos mundos, entre dos culturas, una mujer súper poderosa, impresionante, y que ha caído en el olvido más absoluto. Y la quiero rescatar en una novela pues llena de aventura, de guerra, pero también de pasión, de erotismo, etcétera, etcétera. Así que el 7 de febrero ahí la tendréis en las librerías, ahí en Gilona. Y bueno, y ahora mismo pues estoy trabajando, además de en varios artículos, ya sabes que sigo haciendo investigación, estamos con nuestra siguiente fase en el campo de batalla, en el auténtico campo de batalla de la mal llamada batalla de Guadalete, que no fue en Guadalete, sino en lo que sería el término municipal de Tarifa. Vamos a empezar pronto las prospecciones, y también estoy pues con temas de estudio de cambio climático. Ya sabes que publicamos un grupo de investigadores dirigido por John Camuera, un artículo en Nature, en Nature, muy interesante sobre la crisis climática del reino visigodo en el siglo VII-VIII. Y bueno, y con los siguientes ensayos, que también estoy trabajando ya en los siguientes ensayos, pero de eso no te puedo hablar porque me mata Despertaferro si te lo cuento. Vale, perfecto. Bueno, en cualquier caso, como estamos colaborando con Despertaferro y la verdad que de hecho estamos, y digo estamos porque yo estoy muy contento, pero Rubén y bueno, Iván y otros colaboradores del podcast y de la página web están muy contentos. De hecho, vamos, este libro va a ser reseñado también en nuestra página web, el de Leo Vigildo, que lo dejaremos en el link en la descripción y bueno, aquí lo enseñamos para YouTube. Y bueno, en cualquier caso pues te invitamos cuando quieras al foro para, bueno, pues hablar de esa novela y del final del reino visigodo. Y bueno, pues también de esos personajes femeninos como Gosvinta o en el caso de la mujer de Rodrigo, bueno, pues que también denotan que hubo personajes femeninos importantísimos en épocas en las que la mujer quizá no era tan visible. Pues claro que sí. Mira, una de las cosas que me gusta de este periodo, precisamente es que hay mujeres muy poderosas. Una Gosvinta, una Baddo. La primera firma, de una mujer en nuestra historia es de Baddo, la mujer de Recaredo que firma las actas del Tercer Concilio de Toledo. Yo, Baddo, reina gloriosa, firmé estas actas con mi puño y letra. Esta mujer era de origen esclavo y llega a ser reina de Hispania. Eso todavía hoy sería impensable. Así de moderno eran nuestros godos. Bueno, en Así cualquier que caso, pues hablaremos de ellos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, José. Y nada, por mi parte, encantado de haber grabado este programa y esta experiencia que ha sido, pues eso, hablar un rato contigo. lo mismo te digo, enhorabuena por lo que hacéis, que es acercarle la historia a la gente. Y aquí me tenéis a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo, chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.